Listo, Listo. Oscarito. Pues buenas noches, saludos a todos. El día de hoy, desde la ciudad de Mérida, estamos coordinando la sesión. Tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe el doctor Andrés Q. González, quien es especialista en medicina interna, además de cardiología clínica y con alta especialidad en rehabilitación cardíaca y prevención secundaria. El doctor Andrés Q está participando de manera activa en la rehabilitación de los pacientes cardíacos, tanto pre como postquirúrgicos, y participa activamente en su grupo, que es el grupo en un centro de rehabilitación cardíaca llamado Readapta. Sin más por el momento, pues les presento al doctor Andrés Q y le cedemos los micrófonos para que nos enseñe un poquito de lo que él realiza en su centro, ¿no? Gracias, Oscar. ¿Me escuchan? Perfecto, amigo. Pues gracias, muchas gracias por la invitación a esta reunión académica. La estructura del programa, pues, les voy a presentar un poquito acerca de qué es la rehabilitación cardíaca en población pediátrica, su impacto, a dónde tiene nivel, y la propuesta de un programa de rehabilitación cardíaca integral que vamos y estamos implementando aquí en la península de Yucatán. Luego les presentaré un caso de un paciente aún de edad pediátrica rehabilitado, en el cual se toman en cuenta muchas cosas que vamos a ahondar. Y al final les voy a mostrar, vamos a discutir un poquito del artículo que le pase a Oscar en la semana. Bueno, iniciamos la plática. Ok. Bueno, la rehabilitación cardíaca en sí es un programa estructurado que no es nuevo en el mundo, ya lleva mucho tiempo con evidencia sólida con respecto a los resultados que tienen los pacientes cardiópatas. Sin embargo, México es relativamente nuevo, es una especialidad de cardiología que tiene algunas décadas desarrollándose, en Ciudad de México siendo el pionero para esto. Ahí están los centros formadores de especialistas en rehabilitadores cardíacos, y recientemente acá en Mérida, pues apenas sabemos unos pocos centros que hacemos esto de rehabilitación cardíaca. Algunos pocos, son 2 nada más en mi conocimiento. La rehabilitación cardíaca en general es un conjunto de actividades que están enfocadas a mejorar la condición física, mental y social de aquellos pacientes con algún tipo de cardiopatía para que puedan ocupar un lugar tan óptimo como les sea posible dentro de la sociedad. Significa restablecer su salud en la medida que sea posible, para que ellos puedan mantener su independencia y su calidad de vida, y obviamente buscar impacto en los puntos duros, que es sobre vida, disminución de mortalidad y disminución de ingresos hospitalarios. Los programas de rehabilitación cardíaca en grupos como lo son extremos de la vida, como la población de adulto mayor o la población pediátrica, pues presenta mucha heterogeneidad en cuanto a su población, y debemos tener ciertas consideraciones para poder implementar la rehabilitación cardíaca en estas poblaciones. Sobre todo en la población pediátrica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A diferencia de los adultos, bueno, pues la población pediátrica por sí misma, ya cuando estudiamos medicina en general, vimos que pediatría, que se divide el desarrollo acorde a la edad cronológica, en una forma de diferenciar estas poblaciones, y cada una tiene sus consideraciones. Bueno, el comportamiento fisiológico en el ejercicio de los niños depende mucho de la madurez de sus órganos y sistemas, y eso específicamente representa un reto para poder brindar la dosificación correcta del ejercicio. El niño está limitado para las carreras de resistencias por el tipo de metabolismo que tiene aún en ese momento, que es un metabolismo de promedio anaeróbico, y existen algunas particularidades en sus órganos y sistemas que obligan a poder implementar un plan distinto a la rehabilitación cardíaca que llevamos a cabo en los adultos, que es lo que voy a comentar más adelante. En cuanto a los sistemas y órganos de los niños, presentan diferencias muy importantes, como es la composición y el peso corporal, porque son diferentes la proporción de fibras musculares que poseen los niños. De ahí radica el que tengan menor tolerancia a la resistencia aeróbica, pero tengan mucha tolerancia a la fatiga, porque
tiene un predominio del metabolismo glucolítico anaeróbico, el glucólico láctico. El tamaño del corazón obviamente es menor, por lo tanto tiene menos volumen latido y por lo tanto requiere mayor frecuencia cardíaca para poder mantener el gasto cardíaco. El consumo máximo de oxígeno se debería alcanzar a la pubertad, pero aquí hay algo importante que tenemos que considerar, que es el neurodesarrollo en estos pacientes. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos que considerar que la mielinización del sistema nervioso continúa después del nacimiento, y ahí es donde empieza a tomar peso el enfoque del neurodesarrollo en los pacientes, ¿sí? Porque sabemos que las cardiopatías congénitas puras o que vienen acompañadas con algún otro síndrome tienen un impacto en el neurodesarrollo, y es lo que tenemos que tener en cuenta como piedra angular o pivote para decidir el mejor programa de rehabilitación cardíaca para la población pediátrica. Estos programas se adecuan al desarrollo biológico y, como les dije, especialmente tuvo un peso en la parte de desarrollo neurológico más que la edad cronológica. El diseño de estos programas es para mejorar la coordinación y el aumento de la activación de la unidad motora. Y el método por el cual realizamos esto en pacientes cuyo neurodesarrollo y edad lo permite, desarrollo biológico y neurodesarrollo, implementamos un tipo de entrenamiento lúdico, que es mediante el cual poder implementar un programa de entrenamiento físico en esos pacientes. Sin embargo, muchos de los estudios que voy a presentar a continuación como evidencia de los programas de rehabilitación cardíaca están enfocados a población pediátrica que se les puede brindar ese tipo de entrenamiento físico, pero en un análisis con muchos integrantes de este gremio que es la rehabilitación cardíaca, y en especial con el equipo con el que estoy trabajando aquí en Yucatán, tenemos que tener en cuenta que la rehabilitación comienza desde el momento del diagnóstico de la cardiopatía que actualmente se hace in útero. Y ahí te voy a explicar más adelante qué tiene peso esto. El programa de rehabilitación cardíaca trata de mejorar mejorar la locomoción, la manipulación de objetos, la coordinación neuromuscular, fuerza, velocidad en los niños, flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular. En general, ya sabemos que el ejercicio dosificado puede generar un impacto en la tolerancia al esfuerzo por incremento del VO2 max o del VO2 pico, ¿sí? Y mejoría del gasto cardíaco por consiguiente. Y es a través de estos programas y de intervención de todas las disciplinas, como es nutrición, psicología, fisioterapia, rehabilitación cardíaca, fisiatría, ¿sí? Que tratamos de que los pacientes puedan puedan conocer los límites seguros de su corazón en actividades de la vida diaria. Es antigua, que ya se puede llamar antigua, costumbre de dejar paciente enfermo postrado en cama, ¿no? Con la misma actividad, que es como una tendencia natural, ¿no? De decir, mientras menos actividad hagan, más seguro para el paciente. Y actualmente ya está completamente obsoleto eso. Sabemos que un paciente, mientras más precozmente se mueva, utilizando el movimiento como una herramienta terapéutica, podemos lograr mucho avance y mejoría en casi todas las patologías, no solo cardíacas, sino no cardíacas. Y entonces es mediante esta herramienta, el ejercicio físico, el entrenamiento físico, donde podemos demostrar la seguridad y eficacia del ejercicio físico en esta población, no solo a la población pediátrica, sino a los padres, que es una parte medular en un programa de rehabilitación cardíaca. Mediante eso se puede brindar una mejor calidad de vida, donde ellos aprenden a vivir con las limitaciones propias de su enfermedad, pero mejor de lo que estarían sin esta intervención. En cuanto a la evidencia de rehabilitación cardíaca, yo creo que dentro de la rehabilitación cardíaca, donde más tenemos evidencias en falla cardíaca y cardiopatía isquémica, pero con el paso de los años se va acumulando más evidencia en otro tipo de enfermedades cardiovasculares, enfermedad arterial periférica, hipertensión arterial pulmonar, valvulopatías, corregidas o no corregidas, y así trasplante cardíaco. Entonces, así podemos seguir nombrando muchas enfermedades en las cuales se tiene evidencia, pero específicamente en la población pediátrica, muchos estudios, o casi todos los estudios, al menos los que he podido revisar de información hasta la actualidad, se enfocan casi exclusivamente a la mejoría de la tolerancia de esfuerzo por mejoría del VO2, del consumo de oxígeno, y cómo este se correlaciona con una mejoría de la calidad de vida.
Eso es algo hasta cierto punto lógico para los que nos dedicamos a esto, porque que un paciente tenga una mejor tolerancia al esfuerzo permite que pueda realizar mayor tipo y variedad de actividades físicas en su vida diaria, lo cual debe impactar en su calidad de vida. Sin embargo, hay muchos aspectos un poco más complejos que tienen que tomarse en cuenta en la rehabilitación de los pacientes en población pediátrica. Cuando se revisan los efectos del entrenamiento físico, de los programas de entrenamiento físico en estos pacientes, notamos algo en los estudios, en los metaanálisis y en los estudios de diferentes centros donde nos reportan la población. Para empezar, los grupos son pequeños. Los grupos poblacionales donde se hacen estos estudios son relativamente pequeños, en donde lo primero, lo que se enfocan el objetivo principal es ver la mejoría en el consumo máximo de oxígeno, en el VO2. Y es evidente que el entrenamiento físico dosificado y independientemente de la edad del paciente cardiópata, va a generar un incremento en el VO2. Es como que el punto más importante en la reacción cardíaca, pero no el único que tenemos que tener en cuenta. En las diferentes enfermedades de cardiopatías congénitas, como puede ser un Fallot, cirugía de Fontan, lesiones obstructivas del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, los shunts izquierda-derecha, en fin, en todo se ha demostrado, bueno, se ha observado o se ha llevado un registro en la población en la cual se aplica un programa de entrenamiento físico, mejoría en el volumen, en el consumo máximo de oxígeno. Y esto realmente se correlaciona con una mejoría de los síntomas en los pacientes pediátricos y también, por consecuencia, una mejoría en la calidad de vida. Los programas de rehabilitación cardíaca pediátrica en México, estamos aún en desarrollo de esos programas. El centro de rehabilitación cardiovascular donde más han llevado a cabo los programas de rehabilitación pediátrica ha sido el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Sin embargo, ya en otros centros formadores, como el 20 de noviembre, de donde estoy egresado, ya hemos empezado, durante información, a entrenar pacientes con cardiopatías congénitas como ventrículo único, como pacientes con corrección de cortocircuitos por septum atriales o septum interventricular, con hipertensión arterial pulmonar, y los resultados han sido muy, muy favorables en todo sentido, en cuanto a mejoría de la tolerancia del esfuerzo, calidad de vida, y obviamente en el impacto que tiene en la familia de sus pacientes. En el Chávez, por ejemplo, los programas de manera estandarizada duran aproximadamente 4 semanas. Es un estándar, pero se puede alargar dependiendo del tipo de cardiopatía o de la progresión del entrenamiento o de la mejoría del paciente durante el programa. Siempre se inicia con una estratificación de riesgo, eso es muy importante, es la piedra angular para una correcta prescripción del ejercicio y para saber a qué nos enfrentamos, no solo el cardiólogo rehabilitador, sino todo el equipo que va a intervenir en el paciente. Las sesiones se adaptan al desarrollo del niño y de su cardiopatía y son supervisadas y monitoreadas. Eso es algo muy importante porque mediante la supervisión del ejercicio y el monitoreo cardíaco continuo podemos demostrar la suficiencia en cuanto a cuánto de ejercicio brindar para un paciente para encontrar los resultados que queremos y la seguridad del mismo para que el paciente pueda hacerlo sin monitoreo de manera domiciliaria, ¿no? Y una pauta que tenemos para dosificar el ejercicio, tenemos muchas formas de dosificar. Si tuviéramos una máquina de una prueba de ejercicio cardiopulmonar, lo haríamos con el consumo máximo de oxígeno registrado por la curva de VO2. Si no tenemos ESI, tenemos una prueba de esfuerzo convencional, podemos utilizar cualquier fórmula como la de Carbonen para sacar la frecuencia cardíaca diana y poder dosificar el inicio del tratamiento del paciente, ¿no? Y de ahí ver su progresión. Independientemente de la enfermedad a la cual ingresa el paciente a un programa de rehabilitación cardíaca, ¿sí? El resultado de mejoría en la calidad de vida es muy consistente. La tolerancia al ejercicio es evidente porque mejora el consumo máximo de oxígeno y disminuye los síntomas depresivos que acompañan al niño por las limitaciones que tiene, no solo por su misma enfermedad, sino por los
por todo alrededor, los papás, la familia, el médico que lleva esa batuta de su tratamiento, y eso causa un impacto psicológico favorable para el paciente. En otros tipos de artículos donde se ve el impacto de la rehabilitación cardíaca, en revisiones sistemáticas, pues vemos que la población es heterogénea por muchas cardiopatías dentro de la población que se estudia. El tipo de ejercicio que se implementa se predomina en cuanto al ejercicio aeróbico o de resistencia dinámica, ¿sí? Aunque también en la parte de quimioterapia vemos cómo reportan que estimulan flexibilidad y coordinación, que es parte de las cualidades físicas que se ven en el entrenamiento estático. La duración y frecuencia del entrenamiento es de 2 a 3 veces por semana. Aquí en Yucatán, en el Centro de Radapta, usamos un programa híbrido en el cual es semipresencial. El paciente va 3 veces por semana al centro de rehabilitación cardíaca y el resto de los días que no va, tiene que replicar el tratamiento o el entrenamiento en su casa, ¿no? La intensidad del ejercicio, vemos cómo hay una variabilidad importante en cuanto a qué porcentaje del VO2 pico entrenar al paciente, ¿sí? Que va desde el 40 a 50% hasta el 80% del VO2 pico. Eso, la dosificación del ejercicio depende mucho de la cardiopatia que estamos tratando, si requiere o no requiere oxigenoterapia durante las sesiones de entrenamiento y cómo veamos el comportamiento hemodinámico y la respuesta aguda al ejercicio y la adaptación durante las semanas de entrenamiento que se otorgan. Como vemos también, los programas, hay programas presenciales, hay programas domiciliarios que pues actualmente se recomiendan para pacientes de bajo riesgo en la población adulta. Sin embargo, la evidencia que tenemos para recomendar la rehabilitación domiciliaria en pacientes pediátricos pues no es suficiente como para poder ser sistemático esto, ¿no? Y como vemos, la mayoría de los resultados de los estudios el tipo de estudios que se ponen en estas revisiones pues son series de casos, reportes de casos, son grupos muy pequeños en el cual se va viendo una tendencia, una mejoría del consumo máximo de oxígeno. Pero, como les decía al principio, hay otras cosas para considerar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo impacta la rehabilitación cardíaca y la actividad física en la calidad de vida? Ese es un estudio que les compartí. Quise compartirlos porque revisa el impacto de la rehabilitación cardíaca en una población que ha tenido cardiopatía congénita y que recibe esa intervención años después, ya en la vida adulta, ya tiene más de 18 años cuando recibe la intervención. Me llama mucha atención en la tabla 1, donde se ven las características de la población, los METs iniciales con los que inician el programa de rehabilitación cardíaca. Hablamos de que son pacientes que tienen como cardiopatía congénita defectos del septum interatrial o defectos del septum interventricular. Si están en un rango de edad media que va de aproximadamente 23 años y tiene un consumo máximo de oxígeno de 6.7 METs en el grupo que recibe rehabilitación cardíaca y de 6.9 METs en el grupo que no recibe rehabilitación cardíaca. 6.7 METs para un paciente de veintitantos años, 21, 22, 23 años, más de 18 años, es menos del 80% del VO2 predicho para su edad, lo cual representa que están francamente limitados en cuanto a tolerancia de esfuerzo, y eso debe impactar directamente a su calidad de vida, sobre todo al no saber qué actividades pueden hacer, si pueden ser independientes, si pueden conducir un carro, si pueden tener relaciones sexuales. Entonces, eso impacta directamente a las actividades y las recomendaciones que podemos hacer a esos pacientes, ¿sí? Y por lo tanto, eso afecta directamente la percepción que tienen de su calidad de vida, ¿no? En este estudio en particular, miden la mejoría de la tolerancia de esfuerzo por mejoría del VO2 pico y la calidad de vida, que es medida por un test estandarizado de calidad de vida europeo, ¿sí? En el cual, a pesar de que la implementación del programa de rehabilitación cardíaca es años después, alcanzan a documentar una mejoría en el VO2 pico en la población, documentada en METs,
o mililitros por kilogramo minuto, y también una mejoría en la calidad de vida de esos pacientes. A pesar de que fue años después de la corrección y del diagnóstico y corrección de estas alteraciones, de esas cardiopatías congénitas, la reacción cardíaca sigue siendo importante para mejoría sustancial de estos pacientes. Y este punto se aplica para pacientes cardiópatas adultos. Tenemos un montón de población que ha tenido un infarto, una cirugía de revascularización coronaria, de cambio valvular, años atrás, y nos preguntamos, ¿será que todavía le impacta de manera positiva la reacción cardíaca? Por supuesto, aunque sabemos, igual que en la evidencia reciente, mientras más precoz se inicia la reacción cardíaca, o sea, lo más pegado al evento quirúrgico o el evento cardíaco agudo que llevó al paciente a una intervención, ya sea cateterismo, angioplastía o cirugía cardíaca, mientras más precoz se inicia la reacción cardíaca, mejores son los resultados, no solo por el impacto del ejercicio físico dosificado en el consumo máximo de oxígeno, sino también porque el paciente es más susceptible de recibir recomendaciones y cambios en el estilo de vida. Y en los pacientes pediátricos, no solo es el paciente pediátrico en sí, puede tener la edad que sea, o podemos tomar neonato o lactante o lo que sea, sino el impacto en cuanto a su núcleo familiar, sus cuidadores, que son los padres predominantemente, ese impacto en ellos en cuanto a saber qué puede hacer, qué no puede hacer y sobre todo que sepan que es seguro que puedan tener entrenamiento físico es vital importancia para el paciente, para la calidad de vida del paciente. Sí, otros estudios pues con rangos de edad y diferentes enfermedades, cardiopatías congénitas, las intervenciones de entrenamiento físico supervisado tienen resultados favorables e impacto favorables en la calidad de vida, ¿no? Y así tenemos estudios de varios países en los cuales tienen la misma característica. Los grupos de estudios son pequeños, las cardiopatías congénitas son muy variadas y casi todos están en edad pediátrica en el cual pueden desarrollar entrenamiento lúdico o ejercicio físico casi como un adulto, ¿no? Porque tienen la capacidad de comprender cómo hacer una sesión de entrenamiento con un adulto. Es aquí donde debemos cambiar el enfoque de cuándo empezar la rehabilitación cardíaca pediátrica. ¿Por qué? Porque podemos empezar la rehabilitación cardíaca no solo desde que la lesión haya sido resuelta por cualquier método de intervencionismo o cirugía cardíaca o paliada, igual por cualquier método, sino podemos implementar la rehabilitación cardíaca desde el momento que se diagnostica esta, desde que se ve, desde el control prenatal. Como ya sabemos, el impacto de la rehabilitación cardíaca es favorable porque no solo es el cardiólogo rehabilitador mediante el ejercicio quien logra los resultados, sino es el equipo interdisciplinario, es el psicólogo, el nutriólogo, el fisiatra, el fisioterapeuta, la intervención de todo un equipo lo que logra los resultados favorables en el paciente. Entonces, intervención precoz de algunos miembros del equipo desde el momento del diagnóstico puede resultar todavía en más resultados favorables para el paciente pediátrico y para los padres, ¿no? Para los cuidadores. Y eso puede aumentar aún más la calidad de vida y que no tengan un desarrollo muy limitado en cuanto a su crecimiento, ¿no? La propuesta de rehabilitación cardíaca en la península de Yucatán pues plantea el modelo que es propio de un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? La atención interdisciplinaria. ¿Y por qué pongo interdisciplinaria y no multidisciplinaria? Porque ser interdisciplinaria implica comunicación entre los miembros del equipo. La multidisciplinaria, el que sea multidisciplinario implica mandar a un paciente a todas las especialidades que deben verlo, pero muchas veces no se da una comunicación entre los diversos especialistas y no hay una coordinación o una directriz terapéutica. En los programas de rehabilitación cardíaca lo que se trata es una comunicación entre todo un equipo de diferentes disciplinas, no solo médicos, sino disciplinas afines de salud, como es fisioterapia, nutrición, psicología, donde se plantea una directriz, un abordaje y una dirección que debe llevar el programa para un paciente determinado. Tenemos excelentes resultados de ese modelo de atención interdisciplinaria, como
como es el CRIT en Yucatán, por ejemplo. Y el CRIT es un modelo muy, muy bonito acerca de una intervención coordinada entre varias disciplinas y hecha mano de expertos de diferentes áreas para cubrir las necesidades del paciente, dependiendo, en este caso, yo creo que es más importante que la edad biológica, la edad neurológica, el neurodesarrollo. Eso es crucial para poder definir qué intervención de rehabilitación cardíaca va a tener el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque la intervención puede ser desde el momento de diagnóstico, como dije, desde el psicólogo que prepara el duelo a los pacientes, a los papás del paciente, del bebé que va a hacer con algún tipo de cardiología, preparar a los papás para el duelo, para enfrentar que posiblemente el niño no cumpla las expectativas que los papás le plantean de un desarrollo normal, entre comillas, ¿no? Y poder preparar el núcleo familiar para la llegada de este miembro que tiene algún tipo de cardiopatía, ya sea que la cardiopatía se pueda paliar o se pueda resolver. Asimismo, una vez que el bebé ya está aquí, ya sabemos qué tipo de cardiopatía tiene y cómo se va a resolver eso o se va a paliar, el acompañamiento del paciente pediátrico y de sus padres se debe plantear como una intervención oportuna que va desde el cardiólogo pediatra que hace el diagnóstico, el seguimiento y lleva la batuta del tratamiento. El médico de rehabilitación física que sea experto en el neurodesarrollo para poder determinar dónde está ubicado el paciente. El fisioterapeuta que tenga entrenamiento en neurorehabilitación para poder realizar una estimulación oportuna de esos pacientes. Y psicología con enfoque de manejo del duelo de los padres y nutrición pediátrica. Es de suma importancia para empezar a obtener resultados favorables desde edades tempranas y no solo en las poblaciones estudiadas en los estudios puestos en los diapositivos anteriores, donde son niños de 8, 10, 15, 18 años o ese que les mandé que es en pacientes que tuvieron cardiopatía congénita corregida y años después se da de intervención. Como ya les dije, algo que se ha estudiado y se ha demostrado de años para acá es que la intervención oportuna precoz mejora mucho los resultados de un programa de rehabilitación cardíaca. En pacientes de edad neonatal que ya puedan caminar, porque dependiendo del tipo de cardiopatía y el desarrollo que tenga, se plantea una intervención que donde siempre la pieza principal es el cardiólogo pediatra quien lleva la batuta del tratamiento, el fisiatra, el fisioterapeuta que dan o son los que ejecutan la rehabilitación e intervención temprana para que ese paciente empiece con mejoría, y psicología y nutrición. Cuando un paciente pueda caminar hasta una edad aproximada de 10 años con 11 meses, planteamos aquí, los pacientes pueden recibir entrenamiento lúdico, el cual necesitamos a alguien que sea experto en haber hecho esto en su formación, como lo son los fisioterapeutas egresados del Instituto Nacional de Cardiología, que son los que más experticia tienen aquí en medio nacional, ¿no? De aplicaciones de este tipo de intervención, ¿no? Entrenamiento lúdico. Ya en edades más tardías, en adolescencia, preadolescencia, cuando el paciente es capaz de entender las órdenes de cómo llevar a cabo entrenamiento aeróbico de resistencia +1 de estático, prácticamente es un paciente que ya puede recibir una intervención como un adulto, ¿no? En el cual se plantea una sesión de entrenamiento aeróbico y de kinesiología para buscar los objetivos en cuanto a mejoría de este paciente. La resucitación cardíaca, sabemos que mejora componentes cardiorrespiratorios, ¿sí? Por mejor regulación autonómica, mejor capacidad aeróbica, ¿sí? Mejor resistencia a ejercicio su máximo. La parte morfológica, porque mejora la composición corporal del paciente, que básicamente es ganar peso, mejorar la composición corporal en cuanto a músculo esquelético. En la parte metabólica, porque mejora mucho la regulación metabólica del paciente en cuanto a tolerancia de glucosa, metabolismo de lípidos, mejoría en los estados de oxidación, ¿sí? Y en cuanto a las habilidades motrices en las cuales se mejora la coordinación, la elasticidad, la flexibilidad, que son cualidades físicas importantes para la vida cotidiana, ¿sí? Psicología, nutrición y educación en salud son importantísimos incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca. Un programa de rehabilitación cardíaca que no incluya
esto no se puede llamar un problema de reacción cardíaca. A veces tenemos la limitante de que no tenemos elementos suficientes para desarrollarlo de esta forma, pero siempre pero siempre que tengamos a la mano a los expertos en estas áreas, sobre todo con entrenamiento o con un enfoque a pacientes con cualquier tipo de cardiopatía, es importante utilizar al personal competente para esto. La capacidad aeróbica, según el esquema de Wasserman, está dada por la parte central, que es corazón y pulmón, y la parte periférica, que es la extracción de oxígeno a nivel músculo esquelético. Eso hace que el músculo esquelético se sintetice energía, ¿no? A nivel mitocondrial, ¿sí? Sin embargo, cuando un paciente tiene afección pulmonar, cardíaca y muscular periférica, el resultado va a ser pobre tolerancia de esfuerzo. Y cuando está afectado solo uno de esos tres componentes de este esquema de engranaje, también va a dar pobre tolerancia de esfuerzo. Y cuando pulmones están bien, sistema muscular esquelético está bien, pero existe una fricción cardíaca únicamente, también va a dar tolerancia de esfuerzo. La realización cardíaca lo que intenta es tratar de mejorar los tres componentes que nos brindan la capacidad aeróbica, que son pulmones que sean funcionales, que es un corazón que esté rehabilitado y un sistema muscular periférico que mejora la extracción de oxígeno para mejor síntesis de energía en el sistema mitocondrial, lo que se traduce a una mejoría de la tolerancia de esfuerzo. Y eso, y pese a que ya les dije que el consumo de oxígeno no es el único resultado importante, sí es el que marca pronóstico en cualquier paciente con cardiopatía. Porque sabemos que un paciente que puede incrementar un MET, la tolerancia de esfuerzo durante un programa de reacción cardíaca, su sobrevida incrementa 12% según los estudios de Coquinos. Quisiera presentarles un caso clínico de un paciente que rehabilitamos. Es un paciente que fue referido al Centro de Reacción Cardíaca, RADAPTA, el cual es un masculino de 17 años. Hace 2 años se diagnosticó síndrome de Barr, que ya sabemos que es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, en el cual se manifiesta por cardiopatía dilatada, miocardiopatía esquelética y neutropenia periódica. Es un paciente que requirió irse a Estados Unidos para hacer el diagnóstico correcto. Había tenido pues un tratamiento ahí no óptimo para insuficiencia cardíaca. A principios del año pasado se detecta con falla cardíaca franca, una FEBI deprimida que llegó a estar hasta en 20% menos, me parece, y que aparte se complicó por un EBC isquémico, que lo dejó con secuelas neurológicas que ubican en un ranking 2. La resonancia magnética cardíaca que se realizó en julio de 2020 fue un estudio compatible con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico por un miocardio no compacto y FEBI de 28%. Después de un tratamiento médico óptimo en el cual se dio el tratamiento correcto para falla cardíaca, el ecocardiograma transtorácico en noviembre de 2020 ya mejoró la FEBI hasta un 40%. Sin embargo, la tolerancia de esfuerzo del paciente era muy evidente, no solo por la parte cardíaca, sino por la miopatía que implicaba que el sistema muscular esquelético tiene una fatiga más pronto de la habitual. Lo limitaba mucho al paciente, además de las secuelas neurológicas que dejó el infarto cerebral. Aquí quiero mostrarles la prueba de esfuerzo de ese paciente, en el cual vemos la curva, que es normalmente una curva, si tuviéramos una prueba de esfuerzo con análisis de gases, la curva de oxígeno sería una curva ascendente, curva asíntota, que llega hasta un pico máximo que es el VO2 pico, y luego al momento de parar la prueba debe haber una recuperación rápida del pago de la deuda de oxígeno. Pero si pudiéramos trazar esto en frecuencia cardíaca o medir el pulso de oxígeno, es una curva que debe verse similar a la curva de consumo de oxígeno en una máquina CPET. Aquí vemos la curva de frecuencia cardíaca, como es una curva casi plana. Lo vemos aquí, en el que tuvo el paciente... Perdóname, Andrés, no se ve la imagen de las curvas. Ah, perdón. Déjame. Ah, ya vi. ¿Algo sí?
¿Se ve? Perfecto, muchas gracias. Le decía que la curva de oxígeno se debe ver de esta forma. Debe ser una elevación del consumo, de la curva de consumo de oxígeno hasta un pico, que es el consumo máximo de oxígeno, y luego una recuperación pronta, que es el pago de deuda de oxígeno, con una recuperación franca, ¿sí? Normalmente lo que vemos en la falla cardíaca de cualquier etiología es una curva que es plana prácticamente. Vemos el tiempo de ejercicio del paciente, que apenas fue de 4 minutos en un protocolo de Naughton, ¿sí? Y donde el consumo máximo de oxígeno fue de 3.7 meds, ¿sí? Aquí vemos, permítame. Aquí vemos su prueba de esfuerzo inicial del paciente, alcanzó 3.7 meds, que es el 21% del VO2 predicho para su edad, 17 años del paciente, en el cual vemos aquí la línea roja es la frecuencia cardíaca, lo que decía, que normalmente es una curva ascendente que hace un pico, y luego al momento de parar la prueba debe haber una recuperación, una caída franca, un pago de la deuda de oxígeno, una recuperación pronta, pero aquí en la falla cardíaca normalmente vemos esta curva como en domo. De hecho, ni parece en domo, está plana completamente. Estoy hablando de la curva de consumo de oxígeno, pero aquí, graficando la frecuencia cardíaca, la respuesta a la frecuencia cardíaca de una prueba de esfuerzo, debe tener una morfología similar, ¿no? Si estuviéramos en una máquina CPET. A este paciente se le dieron 8 semanas de entrenamiento físico, pero no solo entrenamiento físico, sino también intervención por psicología, nutrición y fisioterapia. Fisioterapia fue muy importante porque el paciente no solo tenía cardiopatía por un miocardio no compacto, sino también tenía miopatía del sistema muscular periférico, ¿no? Es un sistema muscular ineficiente y que se fatiga pronto. Teníamos que mejorar la resistencia de las fibras para que mejore la extracción de oxígeno periférico, para mejorar el gasto cardíaco total y el consumo de oxígeno total. Esa es la prueba de esfuerzo final del paciente. Después de 8 semanas de intervención, si ven, pasó de 3.7 meds a 5.7 meds. Como les dije en la presentación, la ganancia de un med en un programa de rehabilitación cardíaca tiene un impacto en la sobrevida por cualquier causa del 12%. Entonces, es algo muy importante porque el paciente tiene un impacto positivo en el pronóstico. Si bien no tenemos evidencia en la población cardíaca, no tenemos evidencia o estudios que hablen de la reducción cardíaca en el síndrome de Barth, sí tenemos evidencia de la reducción cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es, de ahí fue la indicación 1A para la intervención de este paciente. Aparte de que su propia enfermedad causaba afección del sistema muscular periférico, y la reducción cardíaca contempla eso, ¿no? El entrenamiento de fuerza junto con el entrenamiento aeróbico, que es el entrenamiento concurrente, lo que más ha demostrado que ayuda a los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un metabolismo desorganizado. Y como les dije, la curva sigue siendo planita, pero al menos tiene un ascenso y un pico hasta el momento que se tiene la prueba de esfuerzo, y obviamente tenemos una recuperación lenta de la frecuencia cardíaca, que si tuviéramos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, aquí veríamos la curva de oxígeno como asciende un poquito, hace un piquito, y el pago de la deuda de oxígeno es lento, ¿no? Lo cual también es pronóstico, es parte de lo que se tiene que mejorar con el entrenamiento físico concurrente. Aquí desde ya, mira, esta curva, esta de acá, la línea roja, vean cómo es distinta a la prueba de esfuerzo final, donde finalmente mejora 2 metros el paciente. Pero, como les dije anteriormente, el consumo de oxígeno no es lo único que se evalúa en un programa de rehabilitación cardíaca. Un programa de rehabilitación cardíaca, ¿ven esta proyección? ¿Son gráficas? ¿Lo ven? ¿O no? A ver. Déjame compartir otra vez. Ya está. Este es un reporte de prueba de esfuerzo de un programa de rehabilitación cardíaca que normalmente se les da al médico clínico que hace la referencia del paciente a un programa de rehabilitación cardíaca. Está por apartados. La parte de nutrición
en un paciente, como les dije, trata de ver la mejoría de la composición corporal. En él específicamente me buscaba la mejoría del peso, pero no solo que gane peso por ganar peso, sino ganar peso en cuanto a mejor o más fibra muscular, ¿no? A pesar de que la dieta es una de las cosas en las que más batallamos en los programas de rehabilitación cardíaca, ¿sí? Durante el momento en el que mejor tuvo apego a la dieta, hubo ganancia de peso y mejoría de la composición corporal del paciente. Eso es parte de lo que se tiene que dar en la retroalimentación al paciente de que tiene que tener una dieta más saludable. El paciente tenía un consumo elevado de alimentos con pobre aporte energético y alto contenido en carbohidratos. En la parte de psicología, ¿sí? Esto fue medido hacia el paciente. Vean que si bien nos quedamos por debajo de la meta, la percepción de la calidad de vida, mejoró de un 59 a un 62.7%. Aquí en nuestro medimos la calidad de vida con el cuestionario SF36, que es el de manera estandarizada que se usa en la mayoría de los estudios a nivel internacional en cuanto a rehabilitación cardíaca, aunque hay otros test que miden calidad de vida más afines con diversas patologías, como el de Seattle para hepatitis química, para angina, o el de Minnesota para insuficiencia cardíaca propiamente. Sin embargo, el SF36 nos da una buena medida de cómo está el paciente en cuanto a cómo percibe a sí mismo la calidad de vida. Es importante porque el paciente no deja de tener cardiopatía, no deja de tener un pronóstico grave con respecto a su enfermedad de base. Pero si podemos mejorar su percepción de la enfermedad, eso impacta directamente su calidad de vida, y eso es lo que es algo muy importante que se ve en rehabilitación cardíaca. En cuanto al entrenamiento aeróbico dinámico, entrenamos en límites de seguridad y suficiencia. ¿Qué es esto? Que el paciente entrenó en rangos de seguridad, no se presentaron eventualidades como arritmias cardíacas, no hubo falla cardíaco de descompensación. El entrenamiento fue seguro para él, pero algo muy importante, que eso fue en una evaluación retrospectiva, porque ese paciente todavía está en seguimiento en fase 3, más espaciado, pero aún lo seguimos vigilando. Este paciente lo limitaba mucho la fatiga periférica. Hubo progresión del entrenamiento, pero gracias a que pudimos incrementar la resistencia de las fibras musculoesqueléticas para mejorar su tolerancia al esfuerzo. No fue hasta después del programa, con todavía la ganancia en los METs, que fue de 5 puntos, aumentó 2 METs con respecto a la prueba de esfuerzo inicial. Meses después, hablamos de 3 meses después de haber egresado del programa y tener una buena adherencia al ejercicio en su casa, cuando por primera vez el paciente, aparte de cambios en su tratamiento médico que fue a cargo de su médico tratante, de su cardiólogo pediatra, fue hasta meses después cuando logramos que el paciente logre un entrenamiento en rangos de entrenamiento de salud cardiovascular, porque no podemos llegar siempre al umbral de entrenamiento cardiovascular, siempre nos quedamos por debajo por la fatiga periférica, y fue hasta meses después cuando lo logramos, pero fue gracias a que el paciente y la familia comprendió que debía seguir con la rehabilitación cardíaca. Aparte que tenemos la limitante de las secuelas neurológicas, que tuvieron que tratarse a la par que la rehabilitación cardíaca. Fue una rehabilitación completísima, fue una rehabilitación donde se abordó la parte neurológica, la parte cardiovascular, la parte de fuerza muscular con kinesioterapia, donde se vieron los aspectos psicológicos en cuanto al paciente y a la familia. Y ese trabajo en equipo, que fue desde el cardiólogo pediatra que lo envió con nosotros, y todo el equipo que se coordinó, que fue desde un médico especialista en rehabilitación física, con especialidad en enfermedades neurológicas, neuromusculares, nuestros fisioterapeutas que eran expertos en rehabilitación cardíaca y rehabilitación neurológica, nutrición, psicología, las pláticas de salud que se imparten por la enfermería. Fue el trabajo conjunto lo que logra los resultados finales en rehabilitación cardíaca, no solo el entrenamiento físico, mucho menos el cardiólogo rehabilitador. Y como podemos ver aquí, de manera graficada, pues el paciente logra una mejoría sustancial en el VO2 pico final, ¿sí? Como ya vimos en los resultados.
A ver. Bueno, hasta aquí sería nada más la presentación y el caso clínico. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta por parte de los participantes que están en el foro. Oscar, ¿puedo preguntar algo? Adelante, doctor. Adelante, por favor. Sí. Bueno, primero, gracias por la participación, Andrés. Muchas gracias, mucho gusto. Además, un tema muy, muy importante que además, a fin de cuentas, todos los que estamos operando corazones de niños, pues lo que queremos es que se incorporen físicamente a una actividad normal para su desarrollo y para su edad. Entonces, sí, el ejercicio y la rehabilitación integral, pues, que es como lo están manejando ustedes, para mí sí es importante. La pregunta que tengo es, entonces, en los programas que ustedes están llevando a cabo, supongo que en primer lugar, pues determinan el desarrollo que debe tener un niño para la edad, incluso cómo estaba antes de la cirugía, o bueno, del niño en el momento en que se va a empezar a rehabilitar. La pregunta es si la rehabilitación cardíaca, ustedes de una u otra forma toman una prueba de esfuerzo basal y luego viendo los programas de ejercicio van viendo por el paciente que presentaste ahorita, pero si eso mismo hacen con los niños más pequeñitos, pues, o a partir de qué edad pueden ustedes hacer una prueba de esfuerzo, medir el consumo de oxígeno o los METs, pues, que tiene el paciente y cómo los va incrementando. Eso lo adaptan según la edad del niño o a todos lo hacen igual o a partir de qué edad sí lo pueden hacer. Ok, hola, mucho gusto, doctor. No, pues encantado. Mire, el modelo que presenté fue de un paciente pediátrico casi como el que está en cualquier estudio de metaanálisis que pueda leer de reacción cardíaca pediátrica. No es un paciente adolescente que tiene una comprensión de cómo hacer una prueba de esfuerzo y cómo llevar a cabo un entrenamiento concurrente. No, la parte aeróbica y la parte de entrenamiento en gimnasio. Entonces, prácticamente se entrenó como un adulto, aunque está en edad pediátrica y aunque en el desarrollo cognitivo y en su neurodesarrollo, pues presentaba una edad menor, que eso no fue determinado por mí. Yo no soy el experto en eso, sino es lo que mencionaba. Tuve que echar mano de otros elementos importantes en el equipo, como es un médico en rehabilitación física especialista en enfermedades neuromusculares, que parte de su formación es evaluar el neurodesarrollo del niño. Bueno, pero en general, ¿cómo rehabilitar a un neonato, no? A un bebé de 30 días de nacido que se opera o se interviene por persistencia de conducto arterioso, por ejemplo. ¿Será candidato para un programa de rehabilitación cardíaca? La respuesta es sí, pero no tenemos protocolos para eso. No tenemos un plan terapéutico para eso, o al menos no descritos para el país y tampoco en el mundo, creo yo. La propuesta que hacemos en el equipo que estamos formando aquí en la península de Yucatán es tratar, uno, la detección, el diagnóstico correcto y la ruta terapéutica correcta determinada por el cardiólogo pediatra. Es el experto y el que lleva la batuta de ese paciente de 30 días de haber nacido, ¿no? 2, ¿debe recibir intervención? Claro, pero un paciente de 30 días de nacido no puede hacer una prueba de esfuerzo, o al menos no hay algo que simile o que nos dé una pauta para saber cuánto consumo de oxígeno tiene un niño de 30 días de nacido. Y es ahí donde viene la innovación, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos correlacionar, por ejemplo, y es un ejemplo, no todo literal, el llanto?
¿será que la magnitud del llanto o los decibeles se correlacionan con el consumo máximo de oxígeno en un niño de 30 años? O sea, sería algo interesante, una pregunta de investigación, ¿qué hacer para que podamos determinar cómo está su consumo de oxígeno inicial y luego uno final después de una intervención que en ese caso no correría a cargo mío, correría a cargo de una fisioterapeuta con especialidad en neurodesarrollo. Desde ahí comienza la rehabilitación. Pongamos otro ejemplo. Un niño de 2 años de edad cronológica, de 3 años, pero cuya cardiopatía congénita se acompaña de afección neurológica que no le permite caminar. En ese momento no podemos hacer una prueba de esfuerzo como mi formación o sea, como yo me formé, que es básicamente, si un niño puede caminar, órale, le hago una prueba de esfuerzo. Con el protocolo que yo determine, pero le hago una prueba de esfuerzo, se adaptan los barandales, el niño se puede agarrar, camina 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, pero es mi prueba de esfuerzo inicial con la que dosifico el ejercicio. Ahora, a ese niño que no puede caminar pese a la edad que ya debería caminar, tengo que evaluar de alguna forma, tiene que tener una intervención. Entonces, la parte física, yo me hago un ladito. Obviamente no me desajeno del caso, me doy un ladito, pero le doy la pauta del entrenamiento físico al médico experto en rehabilitación física, al fisiatra, a la fisioterapeuta y a la cardióloga pediatra que lleve la batuta y los cuidados del paciente durante eso. Ahora, cuando el paciente pueda caminar, en el momento que pueda caminar y pueda entender, camina tan rápido, nené, órale, le pongo unos barandales a la prueba de esfuerzo y a caminar lo que pueda caminar el paciente pediátrico. Y eso va a ser mi método de prescripción y dosificación del ejercicio. Obviamente es un paciente que no voy a entrenar como a este caso que presenté, sino es un caso que echaría mano de la fisioterapeuta con especialidad en rehabilitación cardíaca. En este caso trabaja conmigo Montserrat Cruz, que se formó en el Chávez, que emplearía el entrenamiento lúdico para entrenar al paciente, ¿no? Para mejorar todas las cualidades físicas de la cuestión de resistencia aeróbica. Entonces, la pregunta final es, no todos se evalúan igual. Los que de manera convencional se evalúan con una prueba de esfuerzo son porque su neurodesarrollo lo permite, pararse y seguir instrucciones, pero los que no quedan exentos o sea, no quedan fuera de una reacción cardíaca, se les debe proponer algo. Sobre todo porque la reacción cardíaca no es solo la parte de entrenamiento físico, sí es la columna vertebral, sí, estoy de acuerdo, pero reacción cardíaca implica que el psicólogo aborde a los papás del niño, que el nutriólogo vea la alimentación del niño, que la fisiatra que ve enfermedades neuromusculares les habla del pronóstico del niño, como lo hacen en el CRIT. En el CRIT hacen eso con diversas patologías de otros síndromes de otro tipo, no propiamente cardiológicos, ¿no? Pero sí, en respuesta concreta, no todos se evalúan igual. Los que yo evalúo o los que yo me encargo de evaluar para prescripción inicial son pacientes cuyo neurodesarrollo pueda permitirme hacer una prueba de esfuerzo, la que sea, y los que no, debo coordinar que otros especialistas intervengan en esa evaluación inicial. Siempre debe haber una evaluación inicial y una final, siempre, de algún tipo, de alguna forma, algo, pero siempre debemos tenerlo. Muy bien, Char. Charlie, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, Andrés, muchas gracias y felicitarte también. La verdad es que es un tema muy interesante y seguramente vienen, como dices tú, muchas ideas que nos van a aportar a todos los grupos. Mi pregunta muy concreta es, ¿cuándo es el mejor momento? O sea, ya hablamos de hay que tener una evaluación inicial, etcétera, pero muchas veces se habla de que en el posquirúrgico inmediato del paciente, en la terapia intensiva, en algún momento la rehabilitación debe de iniciar para tener mejores resultados. ¿Hay algo al respecto? Sí, justamente estamos escribiendo un libro de alta especialidad de rehabilitación cardíaca y me tocó preparar la parte de pre-rehabilitación como coautor junto con el maestro Lara, que es mi maestro del 20 de noviembre. En donde hablamos de pre-rehabilitación. La pre-rehabilitación va en esta preparación con entrenamiento físico del paciente que es candidata a una intervención de cirugía cardíaca, la que sea. Hablamos de cirugía valvular, de corrección de defectos interceptales, de
de trasplante cardíaco. La prerehabilitación es una intervención en la cual se puede mejorar mucho el pronóstico y cómo va el pronóstico del paciente después de la intervención que se haya planeado. Sí tenemos evidencia con respecto a eso. A lo mejor la evidencia es más a grupos de edad adulta, ¿sí? Pero deberíamos hacer un protocolo para hacer esta prerehabilitación, esta intervención en los niños que van a una cirugía programada para mejorar el pronóstico de ellos ante la intervención y luego se hace intervención y luego retoma la rehabilitación cardíaca. Sí tenemos evidencia hasta ahora, aunque no en pediatría, sino en población adulta. Y por otra parte, hay algo muy, muy interesante que me planteó mi colega, una cardióloga pediatra, Emilia Cobian, que dijo algo muy interesante en una reunión que tuvimos. La rehabilitación cardíaca debería comenzar desde que se hace el diagnóstico por ecografía 3D de la enfermedad cardíaca que tiene el paciente. Desde ahí, psicología debería abordar a los padres para empezar la rehabilitación cardíaca. Entonces, en concreto, mientras más precoz se inicie la rehabilitación cardíaca por los componentes que tenemos en un programa, es mejor para el paciente y para el núcleo familiar del paciente. Listo, muchas gracias. Ok. Nos preguntan de la audiencia que si existe algún antecedente sobre discapacidad intelectual, aunque la discapacidad no genere alteración musculoesquelética aparente, pero sí una alteración cardiovascular. Entonces, que si existe alguna, yo me imagino que alguna base, algún antecedente de rehabilitación Sí, en este tipo de pacientes, ¿no? sí, bueno, evidencia en concreto no, pero las cardiopatías congénitas definitivamente tienen un impacto en el desarrollo cognitivo de los pacientes. Debe haber, lo que pasa es que los cardiólogos como tal, y más los cardiólogos adultos, que yo soy cardiólogo clínico adulto, mi entrenamiento no fue para evaluar si hay discapacidad intelectual en un paciente o no. Eso es de experticio de un pediatra o de un cardiólogo pediatra. Por eso es que un cardiólogo pediatra tiene que ser parte fundamental de un equipo de rehabilitación cardíaca quien se encarga de diagnóstico y sospechar esto para que un experto en neurodesarrollo pueda determinar el grado de discapacidad intelectual que existe en el paciente, porque seguramente lo hay en las cardiopatías congénitas. Y es parte de lo que se debe intervenir. Un programa de rehabilitación cardíaca trata de detectar las necesidades de un paciente para poder ofertar la resolución de su problema para poder reintegrarlo socialmente y lo más normal que se pueda, ¿no? Muy bien, muy bien. Una pregunta, doctor. Los pacientes que están recién operados, ¿en qué punto, en qué momento es bueno iniciar la rehabilitación cardíaca? Puede ser desde el momento en que están saliendo de terapia intensiva, puede ser a la semana, al mes, o al cuánto tiempo se recomienda. En un paciente que para rehabilitación cardíaca es en cuanto tenga estabilidad hemodinámica, es fase 1. La rehabilitación cardíaca se compone de 3 fases en grandes rasgos. La fase 1 es la rehabilitación cardíaca durante la estancia hospitalaria del paciente. La fase 2 es con el paciente que acude a un centro de rehabilitación cardíaca para entrenamiento supervisado. La fase 3 es cuando el paciente egresa de un programa supervisado y eso dura toda la vida. O sea, el paciente debe tener adherencia a los cambios de estilo de vida, de ejercicio, a hábitos de vida saludable. En la fase 1 de reacción cardíaca, ¿cuál es el momento apropiado para comenzar? En cuanto el paciente esté estable hemodinámicamente. Antes de eso, se puede dar movilización oportuna, que es parte de los principios de la fisioterapia, ¿no? O sea, mientras más oportuno empieza la movilización pasiva de un paciente, menos miopatía el paciente crítico va a tener. Pero en el momento que el paciente sea estable hemodinámicamente y sea capaz de comprender y escucharnos y comprender órdenes, empezamos la fase 1 de reacción cardíaca, que se divide en 7 etapas a grosso modo, y que esas 7 etapas de la fase 1 de reacción cardíaca tienen el objetivo de preparar al paciente para el egreso hospitalario y para dar la orientación de qué actividades va a hacer desde que sale del hospital hasta que regresa a un centro de rehabilitación cardiovascular para entrenamiento supervisado.
Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? ¿Algún otro comentario? Pues bueno, ya nada más como algún comentario final, doctor, que nos quiera compartir. Digo, fuera de todo, nos enseñó bastante y es un gusto tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Como comentario final, yo creo que la rehabilitación en general, que hoy es Día del Fisioterapeuta, por cierto. Felicidades. La rehabilitación en general es una intervención que debe comenzar desde el diagnóstico de la enfermedad. No esperar a que tenga secuelas, no esperar a que tenga postración en cama, no esperar, ¿sí? Desde ese momento debemos empezar a planear la rehabilitación en general, no solo rehabilitación cardíaca. Rehabilitación cardíaca por sí misma, bajo muchos preceptos y bajo muchos fundamentos y evidencias, sabemos que mientras más precoz se inicie, después de un evento quirúrgico, después de un evento agudo cardiovascular, o si es un evento quirúrgico programado, que es la pre-rehabilitación, mejores resultados y mayores beneficios va a tener el paciente. Pero tenemos un problema muy, muy grave en cuanto a la rehabilitación cardíaca. No llegan los pacientes. O sea, todos en el foro aquí parece que entendemos que esto es bueno para los pacientes, que se van a beneficiar, que podemos hacer investigación, que podemos hacer propuestas terapéuticas en este campo, pero aún así no llegan los pacientes. Hay muchos obstáculos para la referencia y contrarreferencia del paciente a un programa de rehabilitación cardíaca. Y eso es algo que todavía tenemos que promover, o sea, estamos todavía en fase de divulgación de que existe el programa de rehabilitación cardíaca para que el paciente pueda ser captado en un programa, el que sea, para que pueda obtener los beneficios de lo que un programador. Entonces, un comentario final. Aprovecho estos foros para difundir la rehabilitación cardíaca y estoy completamente abierto a resolver dudas por medio de mi celular, chat privado, mail, como sea, pero siempre y cuando yo pueda decirles acerca de un centro de rehabilitación cardíaca en otro estado de la República, que son pocos los centros de rehabilitación cardíaca que hay en la República Mexicana, pero sí puedo dar información de dónde refería a su paciente, con qué colega, en fin. Pues es importante que lleguen los pacientes. Muy bien. Tenemos otra pregunta del doctor Iglesias. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues más que pregunta es felicitación. A ver, es que se ve cuando cuando la persona está apasionada por el tema y más cuando aparte de esa pasión intentas divulgar lo que estás haciendo. En el terreno de la terapia intensiva pediátrica, y esto lo hemos subsidiado un poquito de la terapia intensiva de adultos, ya desde hace 10 años, y en la terapia intensiva pediátrica puedo decir que el maestro Zimmerman se ha encargado mucho de hacer esto. Nuestro objetivo ya no es solo sacar vivo al paciente. Hemos empezado a entender la terapia intensiva que aparte de sacar vivo un paciente, tenemos que sacarlo con una función orgánica lo más adecuado posible para mejorar la calidad de vida. Entonces, mucho de nuestro reto va a ser, o nuestra función como terapia intensiva se vuelve medible cuando tu paciente tiene 90 días de haber salido de la terapia y tienes 90 días de una calidad de vida adecuada. Y de aquí, todos los protocolos que han venido dándose y oyendo al doctor, en verdad que qué gusto que esto se empiece a hacer, porque de forma muy temprana, y lo hemos entendido en terapia intensiva, estamos metiendo rehabilitación. En este foro se habló de rehabilitación cardíaca, pero tenemos rehabilitación pulmonar, rehabilitación neurológica, rehabilitación psicosocial de la familia, neuroconductual de los pacientes. Creo que este punto de rehabilitación lo tenemos que volver más compegado a nuestro campo de trabajo. Es todo un reto, como dice el doctor. La verdad es que esta parte que sea cómo me da una prueba de esfuerzo en un niño, pues por el llanto, o tal vez cuántas kilocalorías gasta, el consumo de oxígeno, cómo está cuando come. Esto va muy de la mano de nutrición, no sé, no quiero andar en eso, quiero felicitarlo y sí quiero decir que la rehabilitación la tenemos que volver parte de nuestros días y concuerdo con él. A nosotros en terapia intensiva nos ha cambiado el punto de partida. No tenemos que empezar en el momento en que el paciente sale de terapia.
Tenemos que empezar en el momento en el cual nosotros veamos una capacidad de mejora del órgano y cómo podemos implementar medidas para una mejoría de forma global. Los órganos se comunican entre sí y si uno empieza a mejorar, el otro le va a seguir. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por el comentario. Veo una pregunta que dice, ¿qué se puede hacer cuando hay un subespecialista en rehabilitación cardíaca? Pregunta crucial. Apostar a la fisioterapia. Por sistema de referencia, de recomendación. Un buen fisioterapeuta que utiliza en rehabilitación usamos el movimiento como herramienta terapéutica. Un buen fisioterapeuta, licenciado en fisioterapia, más los licenciados en fisioterapia que tienen cierta especialidad en terapia intensiva o en rehabilitación pulmonar, o un fisiatra, ¿sí? Que es un médico especialista en rehabilitación física, puede ser, es el elemento, yo creo, relevo cuando no existe rehabilitación cardíaca para un paciente, ¿no? Claro que puede evaluar y ver si está entre sus competencias iniciar el proceso de rehabilitación, porque los pacientes que son candidatos para rehabilitación cardíaca tienen riesgo cardiovascular, ¿no? Hasta de requerir oxígeno, o riesgo de arritmias, o riesgo de lesión miocárdica, en fin. Entonces, tiene que saber sus limitaciones en pacientes de riesgo bajo moderado. El ejercicio es benevolente, va a mejorar con un poco de ejercicio, ni siquiera en rangos de salud cardiovascular. Pero con un paciente tiene riesgo cardiovascular moderado, severo, alto, es mejor buscar un centro de referencia cercano. En la República Mexicana, en el RENAPREC, que son los estudios para llevar un registro de los centros de rehabilitación cardíaca, existen como 34, si no me equivoco, 34 centros de rehabilitación cardíaca registrados en el país, de los cuales solo 9 oficialmente hasta el día de hoy estamos certificados. Incrementó a 11 más porque publicaron hace poquito que hay 2 centros más certificados. Estar certificado dice que tenemos una intervención estandarizada, ¿no? Con lo que pide la Sociedad Mexicana de Cardiología. Entonces, es importante buscar un centro de rehabilitación cardíaca de referencia para poder mandar al paciente. Y eso es otro problema, otro obstáculo a la rehabilitación cardíaca, la distancia. Entonces, para eso se ha planteado la telemedicina, la telerehabilitación, pero requiere una correcta estratificación de riesgo para poder hacer eso. Muy bien. Y pues bueno, de tener con nosotros al doctor Andrés, que es experto en su área, es integrante de un grupo grande que se llama Redapta. Es un grupo integral, que es otro de los eslabones de parte de la atención para el paciente cardíaco. Y esto sigue haciendo hincapié en que es un grupo interdisciplinar en la atención de un paciente con cardiopatía, ¿no? Entonces, va a seguir creciendo y esperemos que siga creciendo en todas las regiones del país. Y pues ahora sí que irnos enlazando poco a poquito con todos los demás grupos para ir haciendo esto que sea más grande y que sea más conocida esta especialidad y que sea más conocido este tipo de grupos que son grupos muy, muy, muy completos, ¿no? Sin más por el momento, pues muchas gracias a todos. No sé si existe alguna otra pregunta. Dejo mi teléfono celular aquí por si quieren por WhatsApp hacer preguntas individuales o en chat aparte. Con mucho gusto, desde información sobre rehabilitación cardíaca hasta un centro de referencia en cualquier parte del país. Lo puedo enviar con un colega, con alguien que tiene un centro, lo que sea, pero es importante que llegue el paciente para que tenga intervención. Muy bien, Andrés. La verdad es que te agradecemos mucho nuevamente la invitación. Creo que ya más o menos te contó Oscar, este es un grupo de amigos que hablamos de niños, bueno, de enfermedades del corazón y múltiples áreas, terapia intensiva, anestesio, cirugía, rehabilitación ahora contigo, nutrición. Hemos tenido ya muchos médicos que están aquí con nosotros. Entonces, estás cordialmente invitado todos los lunes. Gracias. Nos vemos a la misma hora y nos va a dar mucho gusto igual también a tus invitados. Si a alguien le interesa, bienvenidos a este grupo de amigos. La próxima semana, ahora nuevamente de Península a Península, el doctor Gustavo García, que está en La Paz, en Baja California, va a presentar 2 artículos quirúrgicos acerca de
mínima invasión en algunos cardiopatías congénitas. Entonces los esperamos, les hago llegar los artículos ya a la brevedad, porque el doctor siempre muy, responsable, los mando ya desde hoy. Entonces se los hago llegar en un ratito más. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nuevamente, Andrés, muchas gracias por presentarnos el día de hoy tu charla. Que tengan muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias.